Y nos acompaña Chabela Coronel Ruiz, de la Federación de Centros de Estudiantes de Tandil. ¿Cómo estás, Chabela? Bienvenida. Todo bien, muchas gracias. Contanos qué es la Federación en principio. La Federación de Centros de Estudiantes Secundarios de Tandil es la organización de los pibes de Tandil. Existe hace 3 años. Mira. Esta es la segunda como generación que los pibes empiezan a reconocer qué es la federación, cómo funciona y que cada centro de estudiantes de Tandil lo conoce, que son más de 30 centros de estudiantes, incluyendo a las escuelas privadas, que este año se hicieron más partícipes. De hecho, O sea que hay 30 centros de estudiantes en Tandil. hay más de 30 centros de estudiantes en Mirá Tandil. vos. Sí. Y están agrupados en esta federación. Sí. Es como la que nuclea Tal a cual. esos 30 centros. Sí. Nos encontramos a través de reuniones de la federación o encuentros distritales. Mira. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo de la federación es el reunirnos, encontrarnos y dejar de ver las luchas individualizadas. Porque ante situaciones políticas, situaciones en las que los pibes empiezan a tener miedo de hablar en la soledad, porque es una realidad que uno ve solamente las problemáticas que hay dentro de sus escuelas, cuando las vemos y notamos que está sucediendo afuera también, es cuando decimos, ok, no estoy solo, tengo con quién hablar, tengo cómo solucionarlo colectivamente, y ese es el objetivo principal de la federación. Y después la lucha del nunca más, después la lucha del feminismo, la noche de los lápices, todo ese tipo de cosas se nuclean dentro de la federación. Pensando en lo que es el trabajo de los centros de estudiantes, que es, bueno, tener mejores condiciones, ¿no?, dentro de la escuela, desde cómo se dan las clases, que sea el ambiente, la fotocopia, bueno, todo lo que implica, hasta, me imagino por lo que decís, situaciones, no sé, de vulnerabilidad que sientan, digo, todo eso también se habla. Tal cual, se habla, por ejemplo, de la ESI, todo ese tipo de debates, el nuevo régimen académico que está sucediendo dentro de las escuelas a partir de este año, todo ese tipo de cosas se hablan dentro de la federación, se discuten y se buscan acuerdos mutuos, tanto si no se entiende por qué funcionan las cosas como funcionan, o si no encontrar una solución. Por ejemplo, ante la ESI, que en muchísimas escuelas hace falta una ESI es una educación sexual integral. Exacto. ¿No? Cuando hace falta dentro de las escuelas, los centros de estudiantes muchísimas veces es su propuesta principal. Entonces, de la federación buscamos apoyo con las salitas, con los médicos, el área de género de la universidad. Todos esos espacios participan dentro de la federación. Y la organización de la federación es apartidaria. Eso también hace que estén nucleados todos los estudiantes. Mira, ¿y hay cada vez más participación? Sí, se ha notado cada vez más. El año pasado fue muchísima más burocracia por un tema de que estábamos iniciando, estábamos empezando a meternos más en la vida política como pibes, porque algunos llevamos desde los 12 años en los centros de estudiantes. ¿Ah, sí? ¿Vos empezaste a los 12, por Sí, ejemplo? yo empecé a los 12. ¿En qué escuela? La 15 y después me cambié a la 19. ¿Dónde están ubicadas? La 15 está llegando a Granja. Sí. Y la 19 está por Cabral, atrás del Carrefour de los Bolos. Sí. La federación... ¿Por qué empezaste? ¿Por qué empecé? Sí. Porque me apasionó y porque mi familia estuvo mucho tiempo metida en la política y sigue estando. El encuentro plurinacional de mujeres cuando cumplí 15 fue también algo muy movilizante. O sea, como que para vos era algo cotidiano, algo... Sí. Sí, era parte de la vida y para muchos pibes es parte de nuestro cotidiano y para otros no. Y eso es lo lindo de la federación. Es un espacio que, aunque en tu casa no se hable de política porque está mal visto, podés participar y podés discutir y podés preguntar. Bueno, lo que pasa es que por ahí el tema cuando se dice política se malentiende, pues se entiende como política partidaria, Tal ¿no? cual. Que uno esté avalando no una idea política. Política es todo. Todo es política, todo lo que nos rodea es política. Todo lo que nos rodea, todo lo que se hace, o sea, todo es política, pero por ahí se malinterpreta, por eso política partidaria, ¿no? Exacto. Es una formación. La federación también es una formación para los pibes del mañana. Cuando entramos al secundario son niños de 12 años que están entrando a la federación y Sí. es medio como caótico. Las familias también es como que dicen, ¿qué es esto? Sí. Entonces también la búsqueda de, bueno, la federación tratamos de que todos tengan la libertad, hacemos que todos tengan la libertad política de debatir. Hay personas de los libertarios, hay personas más cámpora, hay personas más... El debate político dentro de la federación es muchísimo más amplio que en otros espacios y eso hace que pibes se cuestionen hasta sus propios pensamientos porque es interesante y eso es lo que hace que la federación tenga algo que enriquezca entre todos a poder cuestionar nuestros propios pensamientos y que no seamos solamente seres que se quedan enjaulados en un mismo espacio. Sí, porque además esto también de encasillar, si sos, no sé, del PJ, libertad, es como que está como muy acotado eso. Tal cual. Y te limita. Tal cual. Me parece que las discusiones que por ahí se dan en la federación trascienden lo que es lo partidario. Sí, se busca muchísimo eso.
Obviamente hay cosas que no podemos dejar de lado, que es como el nunca más, eso no lo discutimos dentro de la federación, los mismos pibes que militan dentro de la federación no lo discuten, y son cosas que se mantienen presentes porque es algo como... Bueno, pero va más allá de cualquier ideología política Exacto, también, ¿no? exacto. El posicionamiento, Exacto. ¿no? Por eso decía que, si no, como que se limita mucho. No porque cada uno puede tener su idea, obviamente, pero que no por eso la identificación. O sea, no Sí. te define eso, te define otras preocupaciones y otras acciones que ustedes hacen. Por ejemplo. Que hablando de acciones, ¿están preparando qué? Ahora mismo estuvimos organizando dentro de las escuelas y se busca que se siga haciendo en otras escuelas. La primera fue Movediza, que reconocemos que en Movediza tiene la población joven más alta de esa zona. Mira. Entonces decidimos que iba a ser una de las primeras escuelas en las que fuimos a pintar y nos abrió la puerta de la directora y la presidenta del centro de estudiantes. Sí. Fuimos, hicimos la pintada, se llama Cuando ellos no están, nosotros nos organizamos, ese es el lema con el que estamos yendo a pintar. Pintamos un salón, el objetivo es pintar otro más a finales de septiembre y en verano generarlo dentro de otras escuelas, junto con compañeros que militan, junto con pibes que se están organizando y nos estamos encontrando y entendemos que necesitamos vivir en condiciones y estar en condiciones dignas para poder estudiar, no dejando de lado las demás cuestiones, pero viendo que esta es otra forma de llegada. Bueno, te tiene que ver esto con el sentido de pertenencia a cada establecimiento también, ¿no? Tal Porque cual. si vos lo querés dejar lindo, querés que está bien, es porque, nada, lo sentís como propio, ¿no? Sí, es esa necesidad y es que los pibes vuelven a sentir esos espacios propios y al sentir nuestros espacios propios sentimos una pasión y un amor al poder discutir en esos espacios. Yo creo que durante muchos años los pibes empezamos a tener el miedo del debate, empezamos a tener la falta de participación, más que nada en Tandil se notó que los pibes dejamos de discutir entre nosotros, los docentes empezaron a tener más miedo de poder hablar de política sobre algunas cosas con los pibes, las elecciones, todo ese tipo de cosas. Se empezó a tener más miedo, también las redes sociales afectaron un montón desde ese lado y esa es una discusión que se da desde la federación con los pibes y para los pibes. Claro, también esto también que se tergiversa, ¿no? Lo que es el debate y lo que es la discusión, que no es pelearte con un otro, es el intercambio de ideas, ¿no? El intercambio de posición y que por más que estén en las antípodas, hay cuestiones en común que la vas a defender, ¿no? Tal cual. Esto es, por eso está el miedo a la discusión. Bueno, pero está buenísimo discutir, que no implica esto de la pelea. Exacto. Cuando no discutís con un otro, no podés cuestionar tus propios pensamientos. Y si no nos cuestionamos, no podemos evolucionar. Y si no evolucionamos, nos quedamos estancados y en un movimiento en el cual los pibes dejan de sentirse identificados. Porque lo que tiene el secundario y dentro de la militancia del secundario es que todo es muy rápido. Vos empezás a militar a los 12 años, tal vez te sentís medio como vacío, con que no se está movilizando, con que no se está haciendo nada. Dentro de las escuelas a veces no se fomenta tanto, aunque es una ley y es un derecho nuestro, los pibes empiezan a perder la emoción por hacerlo. Y estas mismas elecciones del 16, que se van a hacer durante todo este mes en las escuelas de Tandil, ¿Elecciones de centros? Elecciones de los centros de estudiantes, Mirá. en todas las escuelas. La mayoría son entre la semana del 17, pero ante este miedo que nos da a organizarnos, que nos da a encontrarnos, la federación se posiciona y decimos, necesitamos encontrarnos para poder cuestionar lo que sucede dentro de las aulas, para saber qué pasa con el compañero del lado, qué pasa con la situación alimentaria en las casas, en las escuelas, con el frío, cuando hace verano, cuando hace calor, cuando todo sucede dentro de las escuelas y pasamos tantas horas como pibes de técnica, como pibes que no transcurren tantas horas porque eligen no estar dentro de las escuelas, esos debates son los que se plantean dentro de la federación. Entonces, ante estos debates elegimos la organización. Esta organización es encontrarnos este mes que es tan importante para nosotros. Desde la federación decimos el mes de la memoria porque tratamos de que sea evocado a lo largo de todo el mes. Elegimos que, por ejemplo, el evento de la pintada de pañuelos sea algo de los estudiantes, sea algo que volvamos a hacerlo nuestro, volvamos a encontrarnos ahí. Hablamos con el grupo de memoria, van a estar presentes, van a estar con nosotros, siendo que es algo que empezaron ellos y que elegimos seguir como generación. Entonces lo íbamos a hacer a inicio de mes de septiembre, era la idea, pero las elecciones nos hicieron atrasar un poco todo. Claro, sí, sí. Así que lo elegimos hacer este fin de semana a las 9 de la mañana en la Plaza del Centro. ¿Cuándo va a ser? Este 13 de septiembre. El 13 a las 9 de la mañana. Exacto. Van a pintar los pañuelos de la plaza. Sí, es abierto a todo el público. Más para seguir manteniendo, ¿no? Tal cual. Que están, pero bueno, con el desgaste y todo eso se va como saliendo, ¿no? La pintura y todo eso. Tal cual. Y nos olvidamos también el significado de los mismos. Nos olvidamos los nombres que están ahí escritos, quiénes son esas personas, y que muchos fueron jóvenes, fueron pibes como nosotros,
Y también es recordar la memoria de acá de Tandil, porque muchas veces queda medio como nublada y nos olvidamos de lo que sucede acá. Tuvimos la huerta, tuvimos un montón de espacios que fueron terribles en la historia, pero que tenemos que volver a recuperarlos por esos desaparecidos y volver a encontrarnos. Entonces la pintamos por los pañuelos por la memoria, ese es el lema que vamos a llevar este 13. Bien. Y que va a ser una semana y un fin de semana bastante movilizante, porque tenemos varias cosas ese fin de semana. Además de la pintada de pañuelos, vamos a estar haciendo el evento de música, que es el Festival por la Memoria, en el que estamos invitando a los otros estudiantes de la universidad, a los pibes de los secundarios, a que estén presentes, que estén ahí con nosotros, que nos volvamos a encontrar desde no la memoria como algo que tenemos que estar tristes en casa, sino como algo que tenemos que volver a construirlo y que esos pibes vuelvan a sentirse parte de la misma y que no es algo lejano, es algo que sucedió hace poco y es algo que tenemos que recordar. Chabela, gracias. Muchísimas Gracias. Y bueno, por todas las actividades. Entonces los secundarios todo septiembre van a estar con las elecciones de los centros de estudiantes. Sí, gracias. Van a estar todos muy movilizados. Así es, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Chabela Coronel Ruiz, de la Federación de Centros de Estudiantes de Tandil.